Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Le habla Ramón de la tierra de San Francisco Javier. Adelante, Ramón. Pues le habla que yo soy un oyente de Radio María que la escucho de día y de noche. Pero en algunas cosas, pues como todos somos imperfectos, pues algunas cosas discrepo. Y entre otras cosas, pues el otro día habló usted que le habían dicho para a los anglicanos que hacían el bautismo con otras palabras. Y eso que no está bien. A mí también me parece que no está bien. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero también yo quería decir, pues, cómo que el Padre Nuestro, que lo hizo Jesucristo, y el Papa no lo cambió, pues, ¿cómo es que nosotros lo hemos cambiado? También. Vamos a ver. Interesante la pregunta del oyente. Mire, el Padre Nuestro, nosotros, el original, lo tenemos en griego, porque los evangelios están en griego. Por lo tanto, esa versión del Padre Nuestro es incambiable, porque es palabra de Dios. Otra cosa es que se pueda discutir cómo se traduce del griego al castellano esta palabra, porque dices que yo le traduciría por deuda, yo le traduciría por falta, le traduciría por... Entonces ha ocurrido que cada nación de habla española tenía pequeñas diferencias en las traducciones del Padre Nuestro. En Colombia de una manera, en México de otra, en Argentina de otra, en Chile de otra. Y entonces llega un momento en el que también, pues por influjo de esta globalización que existe, dice, vamos a ver, necesitamos una unificación en la traducción al castellano. Y entonces, bueno, pues un poco también por esa mediación de la Santa Sede, se hace una traducción unificada. Pero no es que se haya cambiado el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el que es en griego, que el Evangelio está en griego. Ahora bien, aquí de lo que se trata es de llegar a un consenso de cómo se traduce a cada idioma eso que es así. Digamos que ese matiz hay que hacerlo. No se trata de cambiar el Padre Nuestro, sino de quedar de acuerdo en cómo se dice en castellano, en inglés, en francés o en otro idioma. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Adelante. Soy Gerardo, desde Navarra. Adelante, Gerardo. Es una pregunta que nace desde la siguiente reflexión, una reflexión, digamos, global desde la historia de la salvación, ¿no? Si no entiendo mal, desde un punto de vista global, Dios es siempre fiel, evidentemente, siempre fiel en el bien, y de hecho se entrega amorosamente hasta el final, ¿no? Y de manera irreversible, de manera permanente, siempre será así hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, sin entrar en falsas curiosidades, entiendo que Satanás, desde un punto de vista práctico, también es fiel, pero en el mal, ¿no? Es decir, se enroca en el mal y, por tanto, se asume desde la historia de la salvación que nunca se convertirá. Entonces, ¿esto es correcto? Y por otro lado, me pregunto si hay alguna apoyatura desde la Sagrada Escritura o si quizá usted pueda hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? ¿Se cuenta efectivamente con que Satanás nunca se convertirá? Muchas gracias, padre. Sí, es correcto, y además en el Catecismo de ayer hablábamos de esto explícitamente. En el punto 393 dice: no hay arrepentimiento para los demonios después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, que decía yo que un espíritu puro cuando hace una opción, esa opción es total, plena e irrevocable. Por eso que Dios no puede negarse a sí mismo, dice, pues porque será siempre fiel. Y bueno, es verdad que cuando hablamos no estamos comparando un ángel con Dios, pero es verdad que podemos decir que por analogía, por participación, el ángel es un espíritu puro, aunque sea finito, no infinito como el de Dios, pero también por su propia naturaleza, el ángel o es completamente bueno o es completamente malo, porque su determinación es total e irrevocable por su propia naturaleza. Y dice también el Catecismo, en ese punto que he dicho del 393, que es una cita de San Juan Damasceno, que aunque no sea exactamente lo mismo, el hombre cuando muere, y por lo tanto también en ese momento esa dualidad de cuerpo y alma queda temporalmente esperando la resurrección del cuerpo, y el alma se presenta delante de Dios. En ese momento el alma
confirma, o sea, se reafirma en el bien o se reafirma en el mal, de manera que uno no puede arrepentirse después de la muerte. Sí se puede purificar después de la muerte, pero un alma del purgatorio ya está convertida. Un alma del purgatorio no es que se arrepienta, no, se está purificando, pero está plenamente convertida, está plenamente esperando en Dios. O sea, que el purgatorio no es un lugar de conversión, es un lugar de purificación. Pero la conversión tiene lugar en esta vida, o sea, no después de ella. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Mire, le llamo de Talavera, en Toledo. Le quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre la tentación al diablo, la tentación del diablo a Jesucristo, que es como si a Jesucristo no se le hubiera ocurrido nada de lo que le dijo el diablo desde dentro, sino que es una persona, el diablo, el que le ofrece algo y él dice no. Sin embargo, la tentación del ser humano, del hombre, es diferente. Es como que algo se nos ocurre a nosotros y luego pensamos, no, mejor no hacerlo. No sé si me explico. ¿Hay alguna diferencia o es exactamente igual la forma de ser tentado él que nosotros? Bueno, es interesante la pregunta, y además ha habido más de un autor que ha disertado sobre ello. Jesucristo no tenía concupiscencia. O sea, la concupiscencia es una consecuencia del pecado original, y Jesucristo es el santo de Dios, por lo tanto en su naturaleza humana no hay concupiscencia. Él no tiene esa inclinación al mal que tenemos nosotros. Por eso también, obviamente, la tarea que tenía Satanás de tentar a Jesucristo, pues era, claro, una tarea ardua, ¿no? No solo porque no tuviese concupiscencia, sino porque era el Hijo de Dios. Él sabía que si hubiese conseguido apartarle a Jesucristo, pues hubiese ganado una batalla, claro, una batalla definitiva. Pero entonces digamos que sí que hay una diferencia. La diferencia está en que la tentación de Satanás sobre Jesús es una tentación más, digamos, externa, cosa que en nuestro caso, principalmente Satanás, claro que también nos puede tentar externamente, también a nosotros lo puede hacer y lo hace de hecho, pero generalmente la tentación de Satanás en nuestra vida suele ser sirviéndose del mundo y sirviéndose de la carne. La tentación directa existe, pero generalmente se sirve de la intermediación de la debilidad de la carne y de la intermediación de la seducción del mundo. Porque nosotros estamos mundanizados, y somos carnales de una manera que Jesús no era carnal de esa misma manera que nosotros, porque él no tenía concupiscencia. Bien, como tampoco la tenía la Virgen María, por cierto. Cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.